13C, con el auspicio de Merck Serono, calidad alemana, prestigio mundial, y 3M, soluciones innovadoras para el cuidado de la salud, presentan Calidad de Vida. Los antibióticos son sustancias químicas que cumplen la función de eliminar o impedir el crecimiento de microorganismos. Normalmente, un antibiótico es un agente inofensivo, pero en ocasiones puede producir una reacción adversa en el paciente al afectar la flora bacteriana normal del organismo. Hoy, en Calidad de Vida, conoceremos cómo afectan los antibióticos a los niños. Bienvenidos a este nuevo programa de Calidad de Vida a través de las pantallas del canal 13C. Esta semana tenemos un invitado, como todas las semanas, muy importante. Él es pediatra y su especialidad es la infectología, o sea, las enfermedades infecciosas en los niños. Me refiero al doctor Jaime Rodríguez. Jaime, muy bienvenido a nuestro programa. Gracias por la invitación. Gracias a ti por estar con nosotros, cooperando. El doctor Rodríguez estudió medicina en la Universidad de Chile, posteriormente hizo su beca en la Universidad Católica y también su beca en infectología, y posteriormente se fue a la Universidad de Maryland y actualmente está en la clínica alemana. Jaime, yo fíjate que ayer estaba en mi policlínico del José Joaquín Aguirre y me quedó un hueco entre enfermo y enfermo y salí a comprar libros para entretenerme un poco y estaba vendiendo este libro, y es un libro del Ministerio de Educación, pero este libro supuestamente se le entrega a todos los alumnos y es la vida de Luis Pasteur. Luis Pasteur, un genio, gran parte de lo que hoy día es el avance de la medicina y el avance de la vida se debe a Luis Pasteur. Luis Pasteur, un francés de origen muy humilde, quien fue el que creó, junto con Roberto Koch, en paralelo, las bases de toda la terapia y los tratamientos y diagnósticos de las enfermedades infecciosas. Entonces, Jaime, cuéntanos un poco de las enfermedades infecciosas, específicamente en tu campo, que son los niños. El campo de las enfermedades infecciosas en niños es muy extenso, porque nos corresponde ver desde niños prematuros, de bajo peso, de 1 kilo, 700 gramos, que están en las unidades de cuidado intensivo neonatal, a veces hasta adolescentes de 15 años. Entonces el espectro que tenemos es muy grande. La mayoría, sí, de los problemas infecciosos se concentran en la parte ambulatoria en niños pequeños de menos de 2 años, lactantes específicamente, cuando empiezan a asistir a la sala cuna, etc., o en el ámbito de hospitalizados en niños de cuidados intensivos, unidades oncológicas. Ese es el principal ámbito de la infectología pediátrica. Fíjate que ayer yo estaba en el policlínico del Hospital José Joaquín Aguirre, que tengo los días martes. Llegó una señora a verme por un problema de tiroides, pero ella tenía antecedentes de enfermedad reumática, que hoy día ya no se ve. La enfermedad reumática es una enfermedad, ¿por qué no lo explicas tú, que está muy en relación al hacinamiento? Exactamente, es muy interesante el fenómeno de la enfermedad reumática. Es una enfermedad que es producida por una bacteria que se llama estreptococo. Ese estreptococo habitualmente se aloja en la garganta de las personas y produce un cuadro típico de amigdalitis purulenta, el que conocemos todos. Cuando empezó a utilizarse la penicilina, por ahí por 1940, 50, las enfermedades estreptocócicas empezaron a disminuir en relación a las consecuencias que tenían. Y las consecuencias son de dos tipos: unas complicaciones que son locales, o sea, secundaria a una amigdalitis purulenta uno puede tener una infección del cuello, qué sé yo, un absceso, y unas complicaciones tardías que son mediadas por el sistema inmune. Decían los médicos antiguos que el estreptococo lamía las articulaciones porque les producía una inflamación articular unas semanas después del cuadro, y mordía el corazón. Mordía el corazón. Porque producía un daño permanente. Entonces, la gente que alcanzó a tener exposición a este estreptococo y no recibió un tratamiento adecuado, recibió secuelas de esta enfermedad básicamente en las válvulas del corazón. Que hoy día se ve poco ya. Casi no existe. Claro. No está muy claro por qué ocurre ese fenómeno. Uno podría pensar que es por el uso de antibióticos, pero es tan poco lo que sabemos todavía de infectología que puede que sea un ciclo natural de este estreptococo que va cambiando su perfil de enfermedad, y no necesariamente sea porque los antibióticos estén siendo bien utilizados. ¿Cómo es una bacteria para que la gente lo entienda? El descubrimiento del microscopio permitió ver estos microorganismos
que inicialmente era una especie mágica que producía enfermedades en las personas. Y hubo un médico a fines del siglo XIX, que era el doctor Gram, que era un danés, que en su tesis diseñó una forma especial de teñir los tejidos y que hasta el día de hoy, ya casi 100 años después, todavía no es muy útil para distinguir las bacterias. Gram positivas, que son bacterias que se tiñen de color azul por el cristal violeta, que es uno de los componentes que se usa, y Gram negativas, que no se tiñen azul y son rojas. Y generalmente las bacterias Gram negativas tienen una forma de un bastón. Existen algunas que son como unos granos de café, pero la mayoría tienen una forma de bastón. Y los Gram positivos son una especie de racimo de uvas en algunos casos, y otras veces son una cadena como un collar extendido. Por ejemplo, el estreptococo que estábamos comentando, el que produce la amigdalitis purulenta, típicamente, como aparece acá, es una cadena. Y hay una serie de variedades y especies de estreptococos. Hay médicos que se dedican incluso solo al estudio de estas bacterias, porque hay muchas. Bueno, Louis Pasteur decía en los estudios que hizo de la cerveza que se echaba a perder en el norte de Francia, y él veía los bastoncitos. Y él los veía, o sea, y se hicieron pruebas muy ingeniosas para determinar cómo el aire contaminaba el vino o contaminaba la cerveza. Entonces hacían pruebas que tapaban, sellaban uno y veían cómo no se desarrollaba, y lo que estaba en el aire sí se desarrollaba el germen. Y después Louis Pasteur se fue al sur de Francia a ver toda la industria de la seda, y ahí en la industria de la seda el gusano era atacado también por una bacteria en forma de bastón, que lo identificó Louis Pasteur perfectamente y dio las directrices para que levantar la industria de la seda posteriormente, pues se morían los gusanos. Exactamente. No, el aporte de estos genios en realidad para la historia de la medicina y del mundo ha sido extraordinaria. Y personas que básicamente, aparte de su gran talento, disponían de mucha capacidad de esfuerzo y entusiasmo para poder hacer las cosas, que a veces en estos tiempos incluso se ha perdido un poco. Ahora dime una cosa, Jaime, ¿cómo el antibiótico ataca a esta bacteria? ¿Cómo lo hace el antibiótico para matarla? La bacteria es un microorganismo muy simple, es como un pequeño globito. De hecho ni siquiera tienen un núcleo celular, que es lo que habitualmente tienen las células más complejas, y los antibióticos actúan en distintas partes de esta bacteria. Algunos afectan la pared, otros la membrana, otros actúan en la síntesis de proteínas y otros afectan la reproducción de los ácidos nucleicos que permiten que las bacterias sigan creciendo. Entonces, dependiendo del tipo de antibiótico es donde van a producir efecto. Algunos antibióticos matan a las bacterias, y eso hay algunos test en el laboratorio que uno lo puede medir, y otros no las matan sino que impiden su crecimiento. Entonces uno los divide en bactericidas, que son los que matan a la bacteria, y bacteriostáticos, que son los que impiden el crecimiento. Yo lo miro con mucha envidia porque en el área nuestra, en la oncología, todavía no hemos encontrado esa droga mágica que uno pueda darle, ese antibiótico mágico que uno puede a un enfermo diseminado darle y parar la enfermedad. Pero hay que buscar. Yo creo que nadie en el área mía, que es la oncología, nadie ha dicho la última palabra, y uno tiene que buscar. Yo en este momento estoy haciendo un ensayo en animales con una nueva droga, a ver qué pasa. No se ha ensayado en el mundo, pero que solo encuentra el que busca. El que no busca no encuentra. Exactamente. De hecho, en antibióticos es impresionante, pero en 60 años, que es la historia que existe del uso de antimicrobianos, ha habido una evolución extremadamente violenta y rápida, porque a pesar de ser elementos muy útiles, han producido mucho daño, porque se ha generado resistencia por el mal uso de los antimicrobianos tratando de hacer el bien, y no se han podido desarrollar antimicrobianos nuevos en los últimos años. Existe solo un antimicrobiano nuevo en los últimos 20 años, que es el Linezolid, ¿ya? Y los otros antimicrobianos nuevos son todos derivados de moléculas antiguas. Y este Linezolid partió siendo un antidepresivo, que en un congreso a un químico se le ocurrió que podría ser un antibiótico, y de ahí apareció. Pero la verdad es que la relación que hay entre la creación de herramientas nuevas de tratamiento antibiótico versus la capacidad que tienen estos pequeños organismos de generar resistencia no tiene paralelo. Y estamos perdiendo la pelea a pesar del poco tiempo que llevamos de uso. Claro, eso es lo que dicen, que la pelea contra los microbios está perdida. Exacto. Es dramático, pero es así. Probablemente la medida más importante en salud pública que mejoró la salud fue separar las aguas contaminadas de materiales de aguas servidas versus el agua limpia, y posteriormente probablemente las vacunas. Yo tengo 6 hijos, y mi quinto hijo, cuando nació, a los 3 meses de nacido, empezó a llorar en la noche. Estaba en la casa y lloraba,
Yo pensé que está resfriado, qué sé yo, pero yo llamé a un amigo en la mañana para que lo viera, el doctor Manuel Laspillaga, en Rasuiri. Y Manuel lo vio y me dijo, mira, yo creo que mejor llévalo a la clínica y que le hagan un hemograma. Yo llegué a la clínica, lo vieron mis colegas, el doctor Rencoré, que en esa época le debo la vida a mi hijo. Me dijo, mira, yo que tú le haría una PL por si acaso. Le hicieron una punción lumbar, llamaron a otro especialista y lo dejaron hospitalizado. Y yo me fui a darle almuerzo a los niños, mi señora se quedó con la guagua, y cuando volví estaba intubado con máquina de respirador, con todo, y tenía una meningitis. Y se salvó sin secuela exclusivamente por la rapidez y por el diagnóstico y por ser hijo médico, porque todos me decían, mira, como es hijo tuyo, mejor hagamos esto. Y se fueron adelantando, y a las pocas horas ya tenían el cuadro controlado y mi hijo se salvó la vida. Fue el único lactante ese año que se salvó con vida. El único. Así que imagínate las gracias que yo le debo a la medicina y a mis colegas. Bueno, vamos a dar unos consejos de Merck Serono y volvemos en un instante. Ustedes no se muevan de su televisor. El síndrome de intestino irritable o colon irritable es una enfermedad que afecta al 25% de la población en Chile y principalmente a las mujeres. Muchas veces se tienen los síntomas sin saber que se padece la enfermedad. El estrés actual y el ritmo de vida agitado son factores que influyen en el colon irritable. Los síntomas más frecuentes son dolor abdominal, hinchazón, flatulencia y problemas con el tránsito intestinal. Si presenta uno o más de estos síntomas, consulte a su médico. Este es un consejo de Beyond Transit de Laboratorio Merck, líder en probióticos. A continuación, los invito a ver una solución innovadora de 3M. La piel es el órgano más extenso de nuestro cuerpo y es la primera barrera de entrada a microorganismos. ¿Por qué es importante proteger la piel de la humedad? Cuando la capa externa de la epidermis o estrato córneo se expone a la humedad, pueden producirse lesiones como inflamaciones, rupturas o agrietamientos de la piel. Para evitar esto, 3M ha diseñado una película protectora sin ardor llamada Cavilon, cuya formulación de polímeros sintéticos sin alcohol crea una película protectora de desempeño superior. Esta película brinda protección cutánea por hasta 72 horas. Además, su formulación no provoca dolor en el paciente y es hipoalergénica. La película protectora sin ardor Cavilon está diseñada para varias situaciones clínicas, como protección de la piel sana que circunda una lesión, cuidado de la piel contra la incontinencia y protección de la piel en el sitio intravenoso contra un trauma adhesivo. Cavilon es otra solución innovadora de 3M. De vuelta al segundo bloque de nuestro programa Calidad de Vida con nuestro invitado de la semana, el doctor Jaime Rodríguez. Quiero invitarlo a que pueda responder una pregunta a nuestro público. Doctor, ¿por qué exigen receta para vender antibióticos? Es una excelente pregunta. Hablamos hace un poco de el beneficio que tenían los antibióticos en relación a mejorar la salud. También los antibióticos tienen reacciones secundarias, reacciones alérgicas, pueden generar resistencia, que lo están haciendo y a niveles mundiales importantes. El asunto de la receta fue una gestión a través de la Sociedad Chilena de Infectología que se hizo hace unos años atrás, con el fin de usar más racionalmente los antibióticos en la comunidad, que es donde más se puede generar resistencia, asumiendo que el doctor cada vez da una indicación supervisada, conociendo los factores de riesgo que tiene cada persona para que pueda comprar su antibiótico y no la persona, por ejemplo, pase lo que le pasaba a mi mamá, que me decía, Jaime, estoy resfriada, quiero tomar amoxicilina, sí, claro. Y tomaba amoxicilina para todas las cosas, la vendían hasta en la feria antiguamente, y ahora eso ha logrado reducir el consumo de antibióticos en la comunidad, y se espera que con eso también, como consecuencia, se retarde el aumento de resistencia antimicrobiana en la comunidad de algunas bacterias, especialmente el neumococo, que es lo que más nos preocupa a los pediatras. Mucha gente cree que para el resfrío, para sanarse el resfrío, tiene que tomar antibióticos. ¿Por qué no le explica por qué es una tontera? Claro, es un mito urbano en realidad.
Incluso hay gente que piensa que tomando antibióticos de manera preventiva cuando está resfriado no se va a complicar, y eso ya hace muchos años está demostrado que no es así. Los cuadros respiratorios generalmente son de origen viral. Existen algunos virus que tienen tratamientos específicos, por ejemplo el de la influenza, en que hay algunos antivirales que tienen indicaciones específicas. Ya nos pasó el año pasado con el brote importante de influenza H1N1, que todo el mundo consumía oseltamivir. Ya se ha racionalizado eso un poquito más porque también apareció resistencia de los virus al oseltamivir. En la medida que uno ocupa una herramienta en esta área, se gasta. Entonces uno tiene que ocuparla de forma inteligente. No gastarse la pólvora en el fondo. Exactamente. La resistencia generada por este uso de antimicrobianos, la mayoría de las veces ocurre por antimicrobianos mal indicados. Los resfríos comunes, por ejemplo, la gente pide o piensa que el doctor incluso no es un buen doctor porque no le dejó un antibiótico para el resfrío, y es al revés. Un buen doctor probablemente ocupa muy pocos antimicrobianos y lo ocupa en condiciones específicas, complicaciones tal vez como sinusitis, otitis, neumonía, pero no un resfrío común que es viral y que debería hacer su curso natural la enfermedad y curar en forma espontánea. Tú me estabas comentando recién de una bacteria que salió en la India, una bacteria o sea, que es resistente a todo. ¿Por qué no nos comentas un poquito eso? Porque eso es de impacto mundial, digamos. Sí, salió en la prensa hace un tiempo atrás esta bacteria multiresistente que habían encontrado en Londres de un paciente que había estado en la India, pero la verdad es que para nosotros en infectología no es un tema nuevo. Ya hace algunos años nos estamos enfrentando a bacterias que son resistentes prácticamente a todos los antibióticos. Entonces tenemos a veces pacientes graves, hospitalizados, con infecciones que en la práctica algunas no tienen alternativas de tratamiento antimicrobiano, o muy pocas, o reducidas. Y eso es consecuencia del uso de antimicrobianos en forma indiscriminada. Esta bacteria que apareció en la India es muy interesante porque una enzima que es una proteína que degrada antibióticos, que habitualmente estaba en un tipo específico de bacterias que eran pseudomonas, apareció en una bacteria que es la Escherichia coli, que vive habitualmente en el tubo digestivo, y que obviamente al aparecer en ese grupo de bacterias es más fácil que esta enzima la puedan compartir las bacterias y se puedan, decirlo de alguna manera, hacerse resistentes bacterias en un modo más amplio, porque conviven en un ambiente diferente. Solamente decir desde el punto de vista antropológico, el hombre llega sobre la Tierra, se calcula 40.000 años, o sea, mucho más de lo que la gente cree. Roma estuvo hace 2.000 años, o sea, nada. Y en este siglo hemos condensado la historia en prácticamente 100 años, todo lo nuevo en 100 años. Entonces, para el desarrollo del ser humano, en sus miles de años sobre la Tierra, esta condensación de los antimicrobianos, de este juego, digamos, por supuesto que yo creo que vamos a tener que inventar otra cosa porque se va a agotar. Exactamente. De hecho, el camino probablemente no es desarrollar nuevos antimicrobianos, es un camino al corto plazo. No más antibióticos, digamos. Exacto. Probablemente el camino está en desarrollar nuevas vacunas para prevenir enfermedades. Existen anticuerpos monoclonales, por ejemplo, que se están desarrollando para tratamiento de cándida, de Staphylococcus aureus, que es un anticuerpo que se inyecta en la persona y específicamente va a atacar a esa bacteria sin influir en la flora microbiana normal. Por ejemplo, lo que comentábamos de la amigdalitis, uno puede tomar amoxicilina, pero resulta que la amoxicilina pasa por el tubo digestivo, llega al estómago, pasa por la sangre, altera toda la flora en el organismo para afectar a la garganta. O sea, eso si uno se lo contara a una persona que no vive en la Tierra diría, qué raro el tratamiento que están utilizando si lo que quieren es tratar una amigdalitis. Fíjate que esta idea de las vacunas no es antigua. Yo te contaba que mi papá, que acaba de fallecer, fue profesor de microbiología y uno de los padres de la microbiología en Chile. Y, por ejemplo, ellos en la cátedra de microbiología de la Universidad de Chile desarrollaban vacunas para estafilococia de la piel. Tomaban y desarrollaban vacunas con bastante éxito, pero en ese minuto no se tomaban mucho en cuenta. Yo creo que fueron pioneros en esta área, pero no fraguó porque en ese momento había muchos antibióticos, eran muy sensibles, estaba recién apareciendo la penicilina, los primeros antibióticos, entonces como que no tenía mucho sentido. Pero hoy día sí que hace un sentido importante. Exactamente. Y la verdad es que cuando uno empieza a revisar para atrás, los primeros maestros se daban cuenta del problema. Así es. Y lo conocían. Así entonces, es. La verdad es que para nosotros parece algo novedoso, pero algo que ya viene muy antiguo. Muy antiguo se habían dado cuenta. Tanto así que la cuarentena, ¿tú sabes de dónde viene? La cuarentena es en Venecia.
En Venecia, que es un conjunto de islas, determinaron un hospital en una isla y cualquier persona que llegaba a Venecia tenía que pasar 40 días en esa isla y demostrar que no estaba enfermo. Si el tipo en los 40 días demostraba que no estaba enfermo, entonces podía entrar a Venecia. Y ahí viene el término la cuarentena. Exactamente. ¿Ah? Y que tiene alguna razón de ser. Por supuesto. ¿Por qué no nos habla un poco de lo que nos puede pasar? Porque uno cree que tiene todo controlado, todo dominado. Mentira. No tiene nada controlado. No tiene nada dominado. Uno cree, pero no es así. ¿Cómo fue la peste bubónica, la peste negra en Europa? Que diezmó. O sea, piensen ustedes que Santiago tiene 6 millones de habitantes y de repente en un mes, 2 meses, cae a 3 millones de habitantes. Piensen en el impacto general, y eso puede ocurrir, de nuevo, fácilmente y sin resistencia. Cuéntanos un poco de la peste bubónica. La peste bubónica es parte de la historia de la medicina. Así es. La peste negra. Mató a la mitad de Europa. Mató a la mitad de Europa. Y de hecho uno de los grandes temores que existe en la actualidad es que se puedan repetir pandemias como la peste bubónica. Por eso el año pasado hubo tanto temor con influenza H1N1, porque no sabía qué comportamiento iba a tener y se pensaba que iba a morir gran cantidad de gente en el mundo. Por eso hubo tanta alarma, tanto uso de antivirales inicialmente, con los casos que partieron en México que mostraron una mortalidad que parecía terrible, que finalmente, afortunadamente, no fue así. La peste bubónica es una enfermedad que en la actualidad prácticamente no existe, que tiene que ver con una bacteria, ¿ya?, que producía una serie de síntomas hemorrágicos, bubones, que eran una especie de ganglios que le parecía a la gente, y que era extremadamente transmisible. Además, las condiciones de Europa de la época permitían mucho la transmisión, y hay unos dibujos muy interesantes en relación a unos trajes que ocupaban... Claro, unos picos largos. Exactamente, porque existía el concepto de que era transmisible, claro. Sin saber de microbios, sin tener microscopio. La epidemiología y la inteligencia demostraron que podía haber una relación. Lo cantaba solo, digamos. Exactamente. Entonces ya en ese tiempo existía el concepto, entre comillas, de aislamiento, de cuarentena, por decirlo de alguna manera, que todavía ocupamos en los hospitales, el aislamiento, y de trajes especiales, que incluso en los hospitales, frente a algunas bacterias multiresistentes o microorganismos especiales, tenemos que ocuparlos todavía. Fíjate que en la historia, uno de los papas se fue a Aviñón, arrancando la peste negra, e hizo que alrededor del palacio de él prendieran fogatas permanentemente. O sea, porque yo quiero decirle que la peste negra es producida por una bacteria, la Pasteurella, ¿no es cierto? Pestis, Pasteurella pestis, así se llama. Entonces está en el ratón. El ratón, la pulga infecta, o sea, chupa sangre al ratón y la pulga se infecta. Y la pulga lleva la infección al ser humano. Así, exactamente. Así era. Entonces este papa rodeó de fuego, de fogatas, el palacio papal, y no se enfermó. Porque no pudieron pasar ratones, no pudieron pasar pulgas, no pudieron... Exactamente. Hay un concepto ahí, varios, que zoonosis, por ejemplo, que son enfermedades transmitidas de los animales al hombre, el antivirus, por ejemplo, ahora que también se mete con los ratones, el concepto del fuego como medida de protección. Todavía nosotros metemos al autoclave, que es una especie de microondas gigante donde se esterilizan los instrumentos quirúrgicos con calor, así que ya eso venía hace 400 años. Así es. Te agradecemos, Jaime, tu presencia y tu contribución a nuestro programa, y te esperamos en una próxima oportunidad. Gracias. Y a todos nuestros telespectadores, que tengan una muy buena semana, que se preparen para el 12 de octubre, que es el Día de la Raza. Que tengan muy buena semana. C, con el auspicio de Merck Serono, calidad alemana, prestigio mundial, y 3M, soluciones innovadoras para el cuidado de la salud, presentaron Calidad de Vida.